la zanahoria de esta semana. El gobierno decidió emitir deuda a 100 años y eso es un tema interesante. Hay quienes hablan de que estamos entrando en el tercer gran ciclo de endeudamiento en la historia reciente de la Argentina, y para hablar sobre esto y para que nos explique un poco esta situación es que está con nosotros hoy en el estudio Juan Ignacio Marutián, sociólogo y docente de la UBA, Coordinación de Voluntarios del Museo de la Deuda Externa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Juan Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y saludo a toda la audiencia. Bueno, primero que nada, gracias por venir. Gracias por venir. Pero, ¿cómo funciona el Museo de la Deuda y cuál es la idea detrás de él? Bueno, el museo es un emprendimiento de extensión universitaria que funciona en el seno de la Facultad de Ciencias Económicas desde hace 14 años. Está abierto de lunes a viernes, de 9 a 21, y se pueden solicitar visitas guiadas y salidas a instituciones al correo electrónico que es museo@fce.uba.ar. Las actividades son todas gratuitas. ¿A partir de qué surgió el crear este museo? ¿Vos estás desde el principio, desde la fundación? Yo estoy... No de la fundación, desde el año 2008. Unos 5 años después que se fundó, yo me sumé al emprendimiento. Surgió como una iniciativa de un grupo de voluntarios, que eran en su mayoría graduados de la Facultad de Ciencias Económicas, que buscaban reinstalar la cuestión del endeudamiento público, tanto en el ámbito académico, principalmente dentro de la facultad, como en los medios de comunicación. Ellos comenzaron a reunirse informalmente en el año 2001 y buscaban distintas maneras de llegar a la comunidad con un tema que estaba prácticamente vedado en los medios. Y hacia el año 2003 lograron que el Consejo Directivo de la Facultad funde un espacio institucional denominado Museo de la Deuda Externa Argentina, que dependiendo de la Secretaría de Bienestar Estudiantil iba a tener una exposición para que el público no especializado pudiera acercarse desde la facultad a la temática. La muestra pudo abrirse 2 años después, en 2005, con aporte de estos voluntarios y algún aporte que consiguieron de distintas instituciones, y desde el año 2011 hay una nueva muestra en el edificio anexo que queda en Córdoba y Uriburu, que es la que actualmente está en exposición. Qué bárbaro, porque uno piensa en un museo y piensa que es algo del pasado, uno va a investigar, a conocer su pasado, pero esto es lo que se expone ahí se renueva diariamente, permanente. Claro. Eso, yo no sabía que existía, sino obviamente me comentó él el museo, me sorprendió, me dio miedo a la vez, pero es real, hace desde el siglo XIX que tenemos deuda en este país. Sí, prácticamente desde la independencia. Claro. Para las guerras de independencia hubo endeudamiento, aunque el primer préstamo formal fue en el año 1824, el tristemente célebre empréstito con la casa Baring Brothers de Londres, que iba a ser el inicio de una historia, como vos decís, que da miedo, sobre cómo nuestro Estado Nacional y nuestras provincias se endeudaron, pero no en beneficio de las mayorías populares, sino para, de alguna manera, sostener a los sectores dominantes que estaban a ambos lados del mostrador, asociados con los acreedores, que van a cambiar con los tiempos, y de alguna manera ejerciendo esa posición de sector dominante. ¿Cómo entender en esa historia este ciclo de endeudamiento que ha iniciado el gobierno de Cambiemos? Bueno, como vos bien decías al inicio del bloque, yo también creo que estamos entrando en un tercer ciclo de fuerte endeudamiento de toda nuestra historia, aunque es historia reciente. El primero fue con el advenimiento del último gobierno de facto, con la última dictadura cívico-militar, el plan de Martínez de Hoz. Se inicia... Con la estatización de las deudas privadas. Claro, se inicia un ciclo que empieza con la asunción del último gobierno de facto y que de alguna manera se cierra en el año 82 con la estatización de la deuda de los grandes grupos empresarios privados. Después, con la convertibilidad, tendríamos el segundo ciclo de fuerte endeudamiento.
y ahora estamos en ese camino. De hecho, en los 18 meses de la gestión de Cambiemos, la deuda ha crecido, según cálculos de distintas consultoras, en una cifra cercana a los 100.000 millones de dólares. Bueno, entre 70 y 100.000 millones de dólares, pero más hacia la segunda cifra. Y, a ver, esta toma de deuda que se ha realizado, ¿tiene características? ¿Qué características tiene? O sea, es decir, ¿está abocada a algún plan o hay alguna estructura que diga, bueno, el endeudamiento responde a esto? Bueno, es endeudamiento externo, ya que el Estado Nacional emite bonos con determinada fecha de vencimiento. El más famoso en los últimos días es el que se lanzó a mediados del mes de junio, a 100 años, con una tasa del 8,25% anual. Perdón, ¿y cuál es la garantía que el Estado le da a esa deuda? Decir, bueno, si nosotros no pagamos, ¿qué hacen estos hombres? ¿Con qué se pueden quedar? Porque recuerdo que anteriormente era el tema del ANSES, o sea, los fondos de ANSES eran la garantía en deudas anteriores. Claro, en realidad cada bono de deuda que se emite tiene en el contrato implícito distintas garantías. Con los primeros endeudamientos del siglo XIX directamente estaban involucradas las tierras, la ley de enfiteusis, cuando Rivadavia era ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es que se lanza el empréstito Barin y que después Rivadavia va a ser presidente en 1826. La garantía de ese primer préstamo eran directamente las tierras del entonces territorio bonaerense. Ahora no es tan explícito, pero el compromiso implica más que nada medidas de política económica. Es decir, nosotros al endeudarnos, al emitir bonos que entran al mercado con determinada fecha de caducidad, en moneda extranjera, con determinada tasa de interés, lo que resignamos es soberanía económica, capacidad del Estado de ejercer, entre comillas, libremente o en forma lo más autónoma posible, las políticas económicas. Tengamos en cuenta que tanto durante la última dictadura como durante la convertibilidad, los organismos multilaterales de crédito, que son no los principales prestamistas, pero sí los auditores de la deuda, nos impusieron todas las políticas económicas que hoy conocemos como neoliberales. Como ejemplos, bueno, la reforma del Estado, o sea, todo lo que fueron las privatizaciones a partir de 1990, los distintos proyectos de reforma laboral, que la educación y la salud pública pasen del Estado Nacional a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. Esto era un designio del Banco Mundial, sí. Todo lo que hace al funcionamiento del Estado, a las funciones básicas e indelegables del Estado, pasan a estar supervisadas por los acreedores y auditores de la deuda. Es decir, no tenemos algo tan explícito como decir son nuestras tierras, o en algún momento uno escucha son nuestros recursos energéticos. No es tan explícito así, pero sí en cuanto a que el Estado se compromete a determinadas políticas económicas que le restan soberanía. ¿El techo en el déficit fiscal, por ejemplo, es una de ellas? Sí, lo fue en los dos ciclos anteriores, quizá más explícito hacia finales de la convertibilidad. No sé si recuerdan que Cavallo, cuando fue ministro de Economía de la Alianza, o sea, en su segunda gestión como ministro de Economía, hablaba del déficit cero. O sea, ya directamente se decía que el Estado no podía tener ningún déficit, y bueno, ¿cómo se saldaba ese déficit? Ustedes recordarán, recorte del 13% de empleados públicos a jubilados, despidos en distintas modalidades, como Bullrich además, ¿no? Sí, Patricia Bullrich como ministra de Trabajo en ese momento, ahora ocupando otra cartera, pero bueno, vemos que aparecen actores que se renuevan, y políticas, o sea, patrones que se renuevan también. Acreedores que se renuevan, porque el HSBC había sido acreedor. Sí, anteriormente es uno de los bancos colocadores de este nuevo bono a 100 años, junto con el Citi, junto con el Santander y el Banco Nomura. Son los 4 bancos que elige el Estado Nacional, y no por casualidad, no por sorteo, para colocar este nuevo bono. Estos bancos participaron también del mega canje, por ejemplo, año 2001, claro. Un escándalo realmente judicializado, como fue el mega canje, que fue como el colofón de la convertibilidad. Bueno, participaron estos mismos bancos. Y el HSBC además en este momento está siendo judicializado, y recordemos Black Mountain,
como todo lo que era papel se prendió fuego casualmente. Iron Mountain, perdón. Black Mountain es de una serie. Iron Mountain, sí. Sí. Aparecen hasta los mismos nombres, los mismos bancos. Bueno, como que se renueva el ciclo, valga la redundancia, cíclicamente. O sea, estamos como volviendo, no en forma idéntica, pero sí en forma análoga a lo que pasó en los dos ciclos de fuerte endeudamiento anterior. Y ¿cómo continúa el ciclo después? O sea, porque, digamos, el ciclo inicia con una fuerte toma de deuda por parte del Estado Nacional. ¿Qué es lo que le sigue? Un fuerte ajuste. De hecho, se está hablando que después de las elecciones, y de hecho los medios afines por ahora afines, porque podrían en algún momento tener algún tipo de conflicto, ¿no? Pero afines a la actual administración nacional, ya están hablando de que en octubre, noviembre comenzaría el verdadero ajuste que tomaría el gobierno en caso de tener un desempeño exitoso en las elecciones de octubre. Así ocurrió en los ciclos anteriores. Quizá en el último gobierno de facto era todo más desembosado porque no había ni siquiera había que cubrir las formas republicanas, no había división de poderes. Pero ahora se está pensando que hacia fin de año vendría un fuerte ajuste, como si lo que no hubiéramos tenido hasta ahora ya no lo fuera, ¿no? Pero se está hablando explícitamente de esto. O sea, el panorama no es muy alentador. ¿Y tiene relación toda esta situación con la suba que hemos visto en el último mes del dólar, que se ha disparado bastante? Sí, yo creo que está relacionado y es una trama bastante compleja que nos retrotrae a momentos vividos que creíamos superados en los últimos años. Yo tengo una consulta, estuve leyendo una nota de la BBC, de Daniel Pardo, y hablaba de la bicicleta financiera. O sea, que básicamente estaríamos hablando de, por lo que entiendo, ¿no? Perdón, soy lego total en esto. Digamos, cuáles son los beneficios para aquellos que invierten en esta deuda. Y hablaba de que lo beneficiario era por el sistema cambiario flotante y la posibilidad de sacar provecho de una alta tasa de interés única en el mundo. No sé lo que significa sistema cambiario flotante y la gran mayoría de las personas legos, que somos el 90% de la población, no sabemos qué significa. ¿Y qué significaría esto de sacar provecho de esta tasa de interés? O sea, ¿qué es esto de la bicicleta financiera, básicamente? En los 70, o sea, en los segundos 70 pasó algo muy parecido. La Argentina y otros países periféricos, o sea, otros países latinoamericanos, africanos, tienen en este momento tasas de interés mucho más altas que los países centrales. Entonces, hay quienes se benefician de este diferencial de tasa de interés porque se pueden tomar préstamos a muy baja tasa en Estados Unidos, Gran Bretaña, y en nuestro sistema financiero esa tasa puede ser el triple o cuádruple. Entonces, quien toma préstamos le conviene tener el dinero en el sistema financiero y no pasar a la esfera productiva, y esto le reditúa el triple o el cuádruple de si lo estuviera en un país central. Esto que genera que crezca el sector financiero, o sea, la economía especulativa, por sobre la economía productiva. Además, el Estado emite todo tipo de letras que son atractivas para quien tiene algún excedente en dinero. Si uno tiene, 40.000 pesos y va a un agente de bolsa, le va a decir, bueno, invertí en Levax o en distintos tipos de bono que en poco tiempo van a generar intereses ya por el solo hecho de tenerlos. Y uno tiene esa forma de, digamos, de multiplicar su dinero a mano, que es mucho menos riesgosa que un emprendimiento productivo. Esto que pasó en los 70 está nuevamente pasando ahora. El tipo de cambio flotante es que no tenemos un tipo de cambio atado como teníamos en los 90, la convertibilidad, que fuimos de los pocos países en el mundo que tuvo ese tipo de cambio, sino que flota nuestra moneda nacional respecto a la divisa, que es el dólar. Si bien el dólar ha perdido poder en las últimas décadas, sigue siendo la divisa a nivel mundial, no ha sido desplazada por el euro ni por el yen, entonces es que nuestra moneda fluctúa respecto a la divisa. Y tengamos en cuenta que, a diferencia de lo que pasó en los últimos 12 años con las administraciones anteriores de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, la mayor parte de la deuda ahora tiende a ser en dólares y no en pesos argentinos.
durante los últimos 12 años lo que de alguna manera se priorizó fue un tipo de endeudamiento intrasector público en pesos. Ahora estamos volviendo a generar endeudamiento externo en dólares, con todo lo complejo que es cuando uno está hablando de una moneda que no maneja. Nosotros no emitimos los dólares y justamente por el tipo de cambio flotante dependemos de la fluctuación, o sea, de algo externo a lo que pueda decidir cualquier administración en nuestro país. También se volvió a habilitar el endeudamiento de las provincias, lo cual de por sí ya es bastante peligroso, ¿no? Sí, las provincias en nuestro sistema y la ciudad de Buenos Aires, que está como equiparada a una provincia, porque no es ni una provincia ni un municipio, pero se suele equiparar a una provincia, con acuerdo del Estado Nacional pueden emitir obligaciones de deuda. También podían hacerlo en los 12 años de las administraciones anteriores, pero estaban mucho más restringidas. Ahora las provincias han salido a buscar recursos como el Estado Nacional, con bonos en dólares, y no a 100 años, pero sí a largo plazo también, con tasas de interés atractivas para los inversores, o sea, tasas altas. Yo voy a dar una comparación. México también emite deuda, o está emitiendo deuda, con esta administración de Peña Nieto, a largo plazo. De hecho, tienen un bono a 100 años, pero el interés que generan estos bonos mexicanos es del 5,25%. En el caso argentino son 3 puntos más. Y si comparamos con los bonos que están emitiendo países como Bélgica e Irlanda, es mucho más, porque es del 2,35%, aunque son a 100 años también. En nuestro caso es 8,25%, o sea, creo que somos lo que estamos pagando tasas de interés más altas en el mundo con este nuevo bono que se ha lanzado. ¿Y cuánto es la duración normal de los bonos? Digamos, porque este de 100 años es un caso excepcional, no hay muchos casos de bonos de 100 años. 20 o 30 años es lo estándar, digamos. De hecho, no sé si ustedes recordarán que en un momento se pagó el Bodén 2012, que se había emitido en el año 92, y que pudo pagarse a los tenedores del bono en el momento que el bono vence, o sea, en el año 2012, la totalidad del valor nominal. O sea, se pudo hacer ordenadamente, o sea, se pudo cumplir con ese vencimiento. Por eso lo estándar es entre 20 y 30 años. Y bueno, en cuanto a este bono de 100 años, he escuchado por ahí que el bono se puede recuperar. ¿Qué es recuperar el bono? Que en cualquier momento, en determinadas condiciones, el Estado Nacional puede comprar todo el paquete de bonos. Podría llegar a hacerlo. Y de alguna manera, el bono ahí es como que vencería antes de tiempo, porque el Estado, que es el emisor, puede comprarlo todo. Es importante señalar esto porque en los 90, cuando se hizo el Plan Brady, que fue un plan de renegociación de la deuda de todos los estados latinoamericanos, el secretario del Tesoro norteamericano, que era Nicholas Brady, en una de las cláusulas de ese plan, le impedía a los estados recomprar su deuda. Eso explica por qué, en un momento que la deuda de Argentina estaba a muy bajo valor de mercado, ¿por qué Argentina no la recompró toda y eso explotó en el 2001? Bueno, porque había una cláusula que le impedía hacerlo. Ahora el actual gobierno dice, bueno, pero ahora podemos recomprar la deuda en cualquier momento, como diciendo, no vamos a cometer el mismo error. Pero la estaríamos comprando más caro. Sí, le estaríamos comprando más caro porque el interés inicial que se fija es muy alto. Le estaríamos comprando más cara que el valor nominal inicial. O sea que tendríamos que poner una guita por encima de lo que se ha puesto, y eso se calcula en cuanto a que los intereses finales o... Sí, a los intereses del momento en que se recompraría. Si fuera hoy, que sería no sería muy coherente porque recién lo largamos, pero si se mantuviera el mismo interés, por cada 100 estaríamos pagando 108,25 más o menos. Okay. Estuve leyendo una nota a Luis Caputo, y él dio como 3 argumentos, 2 respecto a lo beneficioso de esta deuda, 2 de ellos ya los comentó él, César. Ahora, comentaba sobre el achicamiento de la curva de deuda del Tesoro de Estados Unidos, y que gracias a la situación en la que estaba, a nosotros nos convenía. Realmente no termino de entender cuál es la relación de nosotros tomar deuda y la deuda en Estados Unidos. Sí, en realidad es indirecta la relación y Estados Unidos tiene una deuda que triplica su PBI. O sea, nosotros actualmente tenemos una deuda que es del orden del 50% del PBI, que tiene mucho que ver con la gestión anterior y no con lo que se está gestando en estos meses. Pero todavía tenemos una deuda que, si tuviéramos que cuantificarla de alguna manera,
sería de aproximadamente 6 meses de actividad económica en Argentina. Es decir, todo lo que se produce y se invierte en 6 meses, esa sería nuestra deuda actualmente. La de Estados Unidos es del orden de más del 300%, pero ellos tienen un margen de maniobra mucho más grande porque son los que emiten los dólares, y la deuda está nominada en dólares. Entonces yo creo que la comparación no sería muy atinente, pero entiendo que mediáticamente impacta de que citen ese caso. O sea, Caputo lo que dice es que estamos mejor que Estados Unidos. ¿Ese es el argumento? Digamos, dicho en criollo. Más o menos él está queriendo decir eso, pero con el detalle de que no dice en la argumentación, o sea, omite decir de que ellos emiten los dólares y que tienen el control sobre el recurso que nosotros no tenemos. Pero forma parte un poco de esa retórica semitécnica que utiliza Cambiemos en muchos momentos para justificar medidas que son un poco groseras de justificar. Es muy difícil plantarse y decirle, no, miren, acabo de endeudar a sus nietos y a los hijos de sus nietos, pero está bien porque la curva de deuda de Estados Unidos, y bueno, la mayoría de la gente no entiende lo que es la curva de deuda de Estados Unidos y tiende a creerle a Caputo. Pero, bueno... Sí, igual, si bien la gente no entiende el tecnicismo, entiende que se endeuda por 100 años y que en la Argentina una deuda externa no significó siempre ajuste. Eso es algo que ya tenemos, digamos, incorporado, me parece. No sé si la sociedad sabe qué hacer con esto, pero no creo que la sociedad lo vea con agrado, es decir, tomamos deuda. Justamente nosotros desde el museo buscamos concientizar y que se genere debate sobre el tema, porque si bien es un tema que nos compromete a todos como sociedad, como pueblo, se debate poco y la gente no tiene conciencia. Y cuando aparecen estos argumentos con tecnicismos y presentados en los medios sin crítica, en la mayoría de los medios o los que más llegada tienen, bueno, generan confusión o desinterés. Y desde la universidad pública buscamos justamente lo contrario. Resaltar la importancia de lo que está pasando y la relación que tiene aún con la vida cotidiana. Es un trabajo que se viene desarrollando en los últimos 14 años. ¿Van a realizar algún tipo de charlas? ¿Se realizan charlas al respecto de deuda? Sí, nosotros visitas guiadas y salidas a instituciones de febrero a diciembre se realizan a solicitud de las instituciones, y de vez en cuando organizamos ciclos donde invitamos a pensadores, a mesas redondas. La idea es generarlo con el apoyo de la universidad pública, o sea, de nuestra facultad, y bueno, y con la respuesta de distintos actores que vengan a debatir. Imagínense que de Cambiemos o de quienes defienden estas posturas no han venido nunca. No, eso te iba a preguntar. No. Lamentablemente, pues sería interesante debatirlo, pero no. Es más, en las redes sociales suelen hablar del museo despectivamente o menospreciando el lugar como ámbito de debate, cuando estaría bueno que se discutiera, que se debatiera. De hecho, los grandes popes del neoliberalismo, y uno puede hablar de un Milton Friedman, debatía. Está bien, con los argumentos que uno puede no estar de acuerdo en ninguno de los puntos, pero era un hombre que iba por Estados Unidos en las distintas universidades debatiendo con gente de otras tendencias. Acá eso lamentablemente no se da, excepto en ámbitos muy reducidos. Un par de últimas preguntas, pues nos están quedando unos últimos 5 minutos. La primera de ellas es, la tasa de interés es alta. Sin embargo, una de las cosas que se decía desde algunos medios y desde algunos especialistas es que se tomó a buen momento, porque si se hubiera tomado ese préstamo después de, si se hubiera emitido esa deuda después de que Argentina no se le diera la categoría de país emergente, hubiera sido aún mayor. ¿Esto es tan así? Es decir, ¿hace tanta diferencia la calificación como país emergente de la frontera a la hora de fijar la tasa de interés? Hubiera sido mejor para Argentina que nos diera la calificación de país emergente, que pese a todo lo que se hizo, finalmente no nos dieron, pero tampoco es una diferencia
que justifique la política. ¿Qué es lo que establece la tasa de interés? O sea, ¿cómo se...? Es muy complejo, porque le establecen las calificadoras de riesgo, como JP Morgan, por ejemplo. ¿De dónde es? Tienen sede habitualmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y es un índice, es muy complejo. Es tan complejo como el índice de riesgo país. Porque para explicarlo simple, tiene un montón de indicadores que se combinan para determinar qué riesgo país tiene un determinado estado o la tasa de interés para prestarle, y la verdad que es un tanto inextricable. Como eso que decía Scalabrini Ortiz de los economistas, que cuando no podían explicar algo es porque algo oscuro había atrás. Es lo que ocurre con cómo se determina la tasa de interés o el riesgo país o el riesgo de los países para recibir préstamos. Un tanto desalentador. No, es que nosotros en las visitas decimos, bueno, el panorama no es muy alentador, porque si pintáramos otra cosa, la verdad estaríamos mintiendo, y no tratamos que no sea así, entonces, pero en el momento actual no hay un panorama alentador. Tengamos en cuenta que la Argentina en Naciones Unidas, hacia el año 2015, logró que se apruebe un consenso por la mayoría de los países del mundo, por ejemplo, con los litigios con pequeños acreedores. Y nos estamos refiriendo más que nada a los fondos buitre. Ese consenso es impecable, o sea, se habla de cómo un Estado puede plantarse frente a estos acreedores que buscan tirar abajo renegociaciones de deuda que tuvieron más del 90% de aprobación. Bueno, nos pasó a nosotros que en 2016 finalmente arreglamos con estos actores. Eso sí fue alentador. Lamentablemente hay 11 países en el mundo que no lo aprobaron y que son los más poderosos, pero que se genere consenso a nivel mundial sobre una cuestión que atañe a los estados fue lo más alentador que pasó en los últimos años. Lamentablemente esto no pudo plasmarse en los hechos. En un contexto económico como en el que estamos, con un fuerte endeudamiento y con una política del central de tasas altas, lo primero que sucede normalmente es que es muy difícil conseguir, por ejemplo, préstamos productivos, porque a las pequeñas empresas se le hace muy caro conseguir préstamos. ¿Cómo se sale de esta situación? Préstamos hipotecarios para la gente que también. Y cambiando la política económica. Es fácil decirlo, pero bueno, habría que salir del esquema en el que está pensada las políticas, o están pensadas las políticas económicas de este gobierno. Tengamos en cuenta que si uno evalúa quiénes son los integrantes de la actual administración, la mayoría son gente de la banca. ¿Por qué no puede decir? ¿Hay gente de la industria? Hay gente de el agro, de las patronales agrarias, hay también. Bursaile. Claro, está Bursaile, pero en general la mayoría y los que tienen mayor poder de decisión es gente que proviene del sector financiero. No es un gobierno de empresarios, si bien favorece a los grandes grupos empresarios. Es un gobierno donde los que realmente dirigen la política son gente de la banca. De hecho, hay una película que yo recomiendo que es de un director inglés que es Peter Chappell. Es una coproducción anglo-francesa que se llama Nuestros amigos de la banca, y habla de la cuestión de la deuda en Uganda, o sea, de una realidad que parece lejana a la Argentina. Una película de los años 80. Y bueno, pero el título Nuestros amigos de la banca le cabe muy bien al actual gobierno, ¿no? Vienen de ese sector. Tanto algunos funcionarios que están como que se fueron. Brad Guy, por ejemplo, es toda gente que trabajó en JP Morgan, en las grandes calificadoras de riesgo a nivel mundial y en los grandes bancos. Bueno, 16:55, señores. Nos quedan 5 minutos de programa y un tema por escuchar. El cuarteto de Nos quiere Money, igual que el gobierno de la Argentina. Quiero
que mi abuela me tejió. Yo quería comer caviar y faisán y no sacarme de los dientes el perejil y un choripán. Soy negado viejo y no tienen compasión, como decía aquella vieja canción. El que nace pindorita nunca llega a salchichón. Quiero mane, mane, mane. Quiero mane, mane, mane. Quiero mane, mane, mane. Y se nos está yendo el palo y la zanahoria de este sábado. Faltan 2 minutos y antes de despedir a Juan Ignacio, primero pedirte contactos para el Museo de la Deuda Externa. ¿Cómo se los puede encontrar? ¿Cómo se puede agendar una visita? Bueno, yo les había mencionado el correo electrónico, es museo@fce.uba.ar. Después estamos en Facebook como Museo de la Deuda Externa y en Twitter e Instagram como @Museo de la Deuda, con mayúscula museo, y la palabra deuda también con mayúscula es igual, @Museo de la Deuda. Y bueno, visitas. Las visitas duran aproximadamente 1 hora, son para grupos de hasta 20 personas para el museo porque es un espacio reducido, pero si son grupos de más de 20 personas, lo que hacemos es reservar aulas en la facultad y damos la charla en las aulas para que puedan entrar contingentes más numerosos. Y también tenemos la posibilidad de las instituciones que les cueste acercarse por problemas de movilidad, vamos nosotros y damos la charla en las instituciones. Y por ejemplo, en escuelas secundarias. Sí, en las secundarias trabajamos con los 2 últimos años. A partir de 16 años ya trabajamos el tema, y después con organizaciones de la comunidad como sindicatos, como ONGs, movimientos sociales, bachilleratos populares, distintos grupos que nos convocan de colectividades, de partidos políticos. Damos charla con la institución que nos lo pida. La única restricción que tenemos es esa de los 16 años, porque intentamos dar en otros años charlas a los primeros años de escuela media, y es más difícil por la cuestión de contenidos que no llegan a tener ningún contexto, y, Claro, sí, y sí. bueno, por un estudio de público que hicimos, se determinó que fuera con los últimos 2 años. Señoras y señores, son las 17 horas. Juan Ignacio Marutián del Museo de la Deuda Externa, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.